abogada Gabriela Castellanos dando detalles, presentará este informe dando más detalles al respecto. Del año 2023. Es de interés de notar que la normativa que se encontraba vigente para dicho año estaba de igual forma contemplado con el reglamento de dicha ley y además del acuerdo 540-A-2023 que entró en vigencia el 3 de noviembre del año 2023, donde se genera una delegación por parte del titular de la Secretaría de Gobernación a la ex gerente administrativa, la señora Jacqueline Lisset Pinto, para que fuera ella junto al viceministro quienes se encargaran de la recepción de la documentación correspondiente al manejo de fondos por parte de los 950 millones de lempiras contemplados en el artículo 292 de las disposiciones generales del presupuesto. Es importante hacer alusión que con base en dicho acuerdo de delegación emitido por parte del titular de la Secretaría de Gobernación, se genera un conflicto normativo donde se pone como un requisito que no estaba ni contemplado en la ley ni en su reglamento, pero sí lo establecen contraviniendo dichas disposiciones, que para la adjudicación de dichos fondos se debe brindar una solicitud autorizada por parte de un honorable diputado o diputada del Congreso Nacional, donde autoriza la ejecución de fondos. Esta acción concretamente vincula en cómo se traspapeló un aspecto donde el Poder Ejecutivo cedió sus derechos de manejar los fondos de conformidad al artículo 355 de la Constitución de la República a el Poder Legislativo. Eso quiere mencionar que esta circunstancia se materializó gracias a la venia del ministro Tomás Baquero, donde él mismo brindó esta posibilidad contraviniendo lo dispuesto en la ley del presupuesto y su reglamento. Podemos denotar un ejemplo común donde se va haciendo una solicitud dirigida al ministro de Gobernación y se autoriza a que el manejo de los fondos solicitados por parte de uno de los diputados, y lo firma el señor Luis Redondo, es en condición de presidente del Congreso Nacional. Este modo de operar se utilizó de manera reiterada para el manejo de fondos de conformidad al artículo 292 de las disposiciones generales del presupuesto para el año 2023. Otro hallazgo que logramos denotar es vínculos entre ONGs directamente con la ex gerente administrativa de la Secretaría de Gobernación, la señora Jacqueline Pinto, donde 6 ONGs tenían la vinculación directa en virtud de que el apoderado legal era el esposo de ella, quien obraba en cada uno de ellos, y también vemos a su cuñada ser presidenta, además de ser tesorera, dentro de diferentes ONGs. Como lo vamos a ver, el accionar que tuvieron para poder orquestar una red de corrupción que sustrajo más de 100 millones de lempiras a la ciudadanía. Como primer punto tenemos a la asociación Ayudando con Amor, donde se puede denotar que se brinda un poder para un apoderado legal, que es en este caso el cónyuge de la señora Jacqueline Pinto, para que se encargue de orquestar y llevar a cabo todos los temas legales de dicha ONG. Esta circunstancia se mira de manera reiterativa en cada una de las ONGs, pero además de ello se corrobora que dicha ONG en el año 2024 presentó ante la Secretaría de Gobernación la correspondiente liquidación de los fondos, donde es importante señalar que a pesar de que el CNA hizo el requerimiento a dicha Secretaría, el mismo hizo caso omiso por más de casi 400 días y sin obtener respuesta directamente por parte del señor Tomás Baquero. Aquí queda acreditado plenamente la acción dolosa de no brindar esta información y ya vamos a ver las razones del por qué, en virtud de que existe una artimaña de una red de corrupción que se orquestaba en cada uno de estas ONG con vínculos directos a la ex gerente administrativo. Los procesos que llevó a cabo esta ONG fueron 2, en donde se mira de manera reiterada, y aquí quiero que tomen nota en el sentido de que las empresas que se mencionan en este presente caso van a ser de manera recurrente cómo vieron el comportamiento en otros procesos con diferentes ONGs vinculadas a la presente línea de investigación. Eso es interesante en virtud de que la institución ADISMA, que es otra de las ONGs, también tiene y delegó como apoderado legal al cónyuge de la señora Jacqueline Pinto. Este accionar se mira de manera reiterado y vemos el modo de operar y rol crucial que cumplía la gerente administrativa en virtud del oficio número 280-GA-2023,
donde ella misma remite a la Secretaría de Finanzas una solicitud para que se incorporen y se realicen modificaciones presupuestarias y se le inyecte capital a estas ONG con las que tenía vinculaciones directas. Vemos y denotamos que los procesos que se llevaron a cabo, nuevamente el mismo modo de operar. Si recuerdan la denuncia que interpusimos nosotros como CNA en mayo del presente año, vemos cómo se orquestó una red para favorecer al mismo núcleo empresarial, y aquí denotamos cómo se fue repitiendo y perfeccionando. Ese accionar, como lo pueden denotar, se fue estableciendo en todos y cada uno de los procesos donde se le adjudicaba a los mismos que tenían vínculos con dichas personas. Fue reiterado, y aquí vemos cómo la empresa 7 y la empresa 12 eran los favorecidos y los adjudicados, y cada uno de ellos tenía vínculos directos, como lo podemos denotar en esta estructura, que es la primera, donde la señora Jacqueline Pinto, en su accionar de ex gerente administrativo de la Secretaría de Gobernación, solicitó fondos para que se la adjudicara a la ONG, y la misma contrató a la empresa número 7, quienes los socios es el hijo de ella y el sobrino del apoderado legal, que es su cónyuge. Aquí vamos denotando cómo fue el modo de operar, y la empresa número 12, que tiene vínculos directamente con el presidente de la misma ONG, es decir, garantizaban en esta estructura cómo se iba llevando a cabo cada uno de los esquemas. Y además de ello, la presidenta de SESCO, ella también fue socia en una de las empresas que se denunció por parte del CNA en mayo del presente año. Vemos cómo se fue orquestando esta estructura hasta sustraer los fondos públicos del erario público por parte de estos particulares. Denotamos este comportamiento de igual forma en SESCO, otra de las ONGs, donde podemos denotar que se brindó poder, pero si miran un aspecto crucial acá, es donde la misma exgerente administrativa le brinda poder al esposo de ella, porque en ese momento ella cumplía el rol de presidenta dentro de dicha ONG. Aquí vemos el conflicto de interés claro que se denotaba en este aspecto, y además de ello se presentó la liquidación por parte de la ONG al señor Tomás Vaquero, pero efectivamente él no nos brindó la información, a pesar de que la normativa del CNA lo obliga a que nos tenga que dar la misma. Aquí podemos ver un proyecto que es de interés por más de 13 millones de lempiras, donde quien solicitó fue el diputado Mario René Enríquez. Fue autorizado por parte del señor Luis Redondo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, podemos ver directamente que estos fondos fueron adjudicados los procesos a una empresa que tiene vínculos directos, porque el representante o el comerciante individual es el hermano del diputado. Es decir, crearon una estructura donde incluso quien solicitaba los fondos y eran autorizados por parte del Poder Legislativo, terminaban adjudicándose los procesos a familiares directamente de dicho núcleo. Aquí podemos ver un esquema donde nuevamente la señora Jacqueline Pinto obra, pero aquí tenemos al diputado que solicitó los fondos para que se incorporaran a través de esta ONG SESCO, y quien terminó siendo adjudicado en los procesos para llevar a cabo los proyectos fue el hermano del mismo, mediante la empresa número 13, donde se le adjudicaron más de 13 millones de lempiras, es decir, solicitó fondos para su hermano. Y denotamos este comportamiento de igual forma con base en una liquidación por más de 6 millones de lempiras que fue presentada al señor Tomás Vaquero de igual forma, pero como él mismo no corroboró los extremos de conformidad como estaba la ley, se vieron diferentes procesos donde el contratista individual 5 y la empresa 16 tenían vínculos entre ellos. Vamos a poder denotar este extremo donde quien estaba siendo oferente dentro de estos procesos como contratista individual, como particular, además de ello era socio de otra empresa, garantizando siempre que se les adjudicara a ellos mismos. Este comportamiento ha sido bien interesante, cómo se identifica, en virtud de que podemos denotar que la empresa SESCO, la tesorera, es la hermana del esposo de la señora Jacqueline. Pero además de esto, vemos cómo se orquesta en el contratista individual número 8, quien es socio de la empresa 16, pero además es socio del señor contratista individual número 5, y los tres competían entre sí, garantizando siempre que se le adjudicara, y este modo de operar lo que generaba era control de precios, garantizar siempre que se adjudicara a uno del núcleo cercano de ellos, y además de esto, identificar directamente cómo iba a llevarse a cabo el proyecto por parte de cada uno de estos, y es el modo de operar que se fue repitiendo de manera recurrente en el presente caso.
Vemos como otro tercer punto de vista donde llevó a cabo SESCO, está la empresa número 16, como vimos tenía vínculos, el contratista individual número 5, el individual número 8 y el 7, vemos que los mismos cumplían el rol, competían entre ellos y siempre terminaban siendo adjudicados. Este comportamiento conllevó a que directamente incluso se llevara a cabo un proceso y como un hallazgo adicional se llevó a cabo porque están obligados a seguir lo que dispone la ley de contratación del Estado para cada proceso de adjudicación. Y sin embargo, vemos que en este proceso específicamente compitieron la empresa número 16, 7 y el contratista individual 3, pero fue adjudicado al contratista individual 7. Es decir, ni siquiera formó parte de los que estaban compitiendo en este esquema y aún así se le adjudicó el proyecto. Aquí es donde vemos todo el modo de operar de la red que se fue incluyendo. Es similar, pero los montos van variando porque solo fue que lo iban orquestando en diferentes procesos de las ONGs, donde se incluye únicamente al contratista individual número 7, quien además de esto tenía un rol en otra de las ONG, ODESGA, donde era el presidente quien presidía también a DISMA. Entonces vemos cómo directamente la señora Jacqueline Pinto en el año 2019 al año 2021 presidió también ODEGA, que es otra de las ONGs, y todo este esquema se fue perfeccionando para sustraer los fondos del erario público. Como otro aspecto tenemos a la ONG St. John, donde podemos ver que nuevamente ahora vemos que la hermana del apoderado legal, quien es el cónyuge de la señora Jacqueline Pinto, preside dicha ONG y le brinda el poder a él para que sea el apoderado legal. Vemos nuevamente las vinculaciones que se ostentan en cada uno de estos extremos, pero además de ello vemos que y la participación y el rol activo que tuvo la ex gerente administrativo de la Secretaría de Gobernación, ya que la misma cuñada le liquidaba a la señora Jacqueline, denotando que no se hacía una revisión de cómo se llevaron a cabo los procesos y por ende vemos cómo estaba armada la red del rol primario que cumplían todos y cada uno de ellos para poder sustraer estos fondos, donde incluso se denotaron incrementos de posible sobrevaloración en la adjudicación de los procesos. Esta ONG para el año 2022 llevó a cabo una serie de procesos donde las mismas empresas y contratistas individuales eran nuevamente vinculados directamente para la adjudicación de estos procesos. Se utilizaba el mismo esquema, pero además de ello denotamos como irregularidades contractuales donde van a poder apreciar algo. Era tanto el esquema que tenían ellos con las organizaciones no gubernamentales que incluso vemos el sello de una de ellas, St. John, pero aquí vemos que supuestamente estaba en representación de otra de las ONGs, que es ODEGA. Esto se denota directamente en todos y cada uno de los contratos cuando se estaba adjudicando y por ende los colocamos como un ejemplo para que ustedes tengan una noción de cómo se orquestó esta red de corrupción para sustraer los fondos del erario público. Aquí denotamos que para el año 2023 se siguió orquestando el mismo modo de operar, donde las empresas y contratistas individuales que tenían vínculos con ellos, donde incluso vemos cómo terminaron con familiares directos, como ser el hijo de la señora Jacqueline Pinto, adjudicando estos proyectos para poder denotar. Aquí vemos el esquema donde la presidenta era la cuñada de la señora Jacqueline Pinto, pero además de eso era tesorera en SESCO, y además de esto vemos cómo se fue estableciendo y orquestando en cada uno de los extremos, que incluso la gerente general de la empresa número 20 era secretaria dentro de la ONG Ayudando con Amor. Vemos que es un esquema de una red de corrupción donde plenamente queda identificado el extremo donde se utilizó para poder manejar y utilizar estos fondos públicos directamente. En cambio, aquí es importante hacer una distinción con la ONG Asodecos, en virtud de que a pesar de que tenían el mismo apoderado legal, esta y la otra ONG que tenemos por último, que es la 2.6 del hallazgo, las mismas ostentaban el vínculo con la señora Jacqueline Pinto, pero a pesar de esto no se logró ubicar físicamente a las ONGs. Lo que se logró denotar es que la señora Jacqueline Pinto, directamente ella era la dueña del local donde estaban supuestamente ubicadas estas ONGs y además de esto era quien firmaba contratos de arrendamiento para poder cumplir. Aquí podemos ver las verificaciones físicas que hicimos como CNA y tenemos un ejemplo de uno de los contratos donde se destaca la propiedad de la señora Jacqueline Pinto directamente como el bien que sale establecido en la DIRSAC
como domicilio de la ONG. Es importante ver esta estructura porque se va perfeccionando directamente un aspecto donde tenía una participación activa, no solo en la administración pública, sino en el esquema de orquestarlo directamente de las ONGs. De igual forma, al momento de las visitas de campo que se realizaron por parte del CNA, encontramos una vastedad de irregularidades que vamos a colocar ciertos ejemplos en la presente línea investigativa de esta presentación, donde, por ejemplo, en la ejecución de los más de 13 millones que gestionó el diputado para su hermano, en esta se establecía que tenían que llevarse a cabo 8 proyectos. Sin embargo, podemos ver que al momento de adjudicar no se realizaron 2 de los proyectos, uno valorado por casi 1,5 millones de lempiras y el otro por medio millón. Esto denota un comportamiento de que, a pesar de que estaba aprobado para realizar 8 proyectos con este presupuesto, no se llevó a cabo de esa forma, no se realizaron y solamente se realizaron 7 proyectos, uno que no estaba incluido, y se dejaron de realizar estos 2, pero denota que sí gastaron la totalidad del dinero que estaba siendo aprobado. Como otro hallazgo tenemos la perforación de pozo en una de las aldeas, donde el mismo no está siendo utilizado en virtud de que se instala, pero toda la tubería que tiene que conllevar directamente el mismo no se cuenta con ella, por ende no se está utilizando. Por último, tenemos otro que se ejecutó en un lugar distinto al que estaba aprobado. Esto afecta a la comunidad en virtud de que se tomaron las declaraciones correspondientes de la ciudadanía y los mismos señalaron el disgusto que representaba. Por otra parte, tenemos un proyecto que resultó no funcional. Esto en virtud de que, como lo pueden denotar, el mismo cuando se trataba de utilizar no ejercía la presión correspondiente y por ende no se podía abastecer a una comunidad con los mismos. Por último, tenemos una caja puente donde se identificó que la misma tenía un desnivel que generaba al momento de lluvias inundaciones sobre viviendas en cada uno de estos extremos. Y también estancaba lo que es el agua y por ende se genera contaminación en el evento. En la falta de rendición de cuentas, denotamos que, a pesar de que las disposiciones generales del presupuesto y su reglamento obligaban a que todas estas liquidaciones e información fuera de objeto público, en ningún momento la Secretaría de Gobernación publicó la información referente al manejo de los fondos del artículo 292 de las disposiciones generales del presupuesto. Aquí pueden ver los ejemplos de cómo se llevó a cabo y no tienen ninguna información. Y a pesar de que se le brindó y se le remitieron alrededor de 7 requerimientos de información al actual ministro de la Secretaría de Gobernación, han pasado más de 400 días y no han contestado directamente. Aquí podemos ver la participación activa de la gerencia administrativa en virtud de que ella era la que se encargaba de firmar cada uno de los documentos financieros para poder ser acreditado y que se les transfiriera a las ONGs que tenían vínculos directos con ellos. Del análisis financiero podemos ver que del año 2022 al año 2023 fueron más de 103 millones de lempiras que manejaron estas 6 ONGs con vínculos directos a la señora Jacqueline Pinto, donde está una red de corrupción para el manejo y ejecución de cada uno de los proyectos. Aquí podemos ver el modo de operar donde cada una de estas empresas y contratistas individuales se vinculaban con las diferentes ONGs, es decir, unas participaron alrededor de 11 veces y nunca se les adjudicó ningún proceso. Es decir, servían de relleno para dar apariencia de cumplimiento a la normativa y de esta forma solo garantizar los precios sobrevalorados para que fueran adjudicados al círculo cercano de ellos, y vemos como el rol fundamental que cumplieron en cada uno de estos esquemas. Y por último tenemos los actores claves, que es la señora Jacqueline Pinto, donde vemos el vínculo directo con la hermana de su cónyuge, es decir, la cuñada, que era presidenta de una de las ONGs, era tesorera en otra, el cónyuge era apoderado legal de las 6 ONGs y manejaron más de 103 millones de lempiras. Este extremo se puede denotar y por ende el CNA interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, específicamente ante la UFERCO, contra el señor Tomás Eduardo Barquero en su condición de ministro de la Secretaría de Gobernación, por suponerlo responsable del delito de administración desleal del patrimonio público y el delito de violación de los deberes de los funcionarios. Además de la señora Jacqueline Lisset Pinto por suponerla responsable de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y negociaciones incompatibles. De igual forma contra las ONGs particulares y empresas que orquestaron este modo de operar por suponerlos responsables del delito de fraude.
Agradecemos su asistencia a esta conferencia. Bueno, así concluye Luis Urbina, abogado del Consejo Nacional Anticorrupción, y procede el espacio de preguntas y respuestas. Urbina, ¿ustedes catalogan este caso similar al caso de Cedesol? ¿Qué esperan ustedes ahora que han interpuesto la denuncia? Estamos hablando, de acuerdo al esquema que ustedes han presentado también, de una supuesta triangulación de instituciones. Y me llama la atención que en ciertos dictámenes que ustedes presentaron salía la actual candidata a presidencial, que en su momento fue ministra o titular de Finanzas, la abogada Rixi Moncada. ¿Qué o no participación pudo haber tenido la titular o quien ocupaba en aquel momento la titularidad de la Secretaría de Finanzas, sobre todo en la aprobación de ciertos dictámenes que pasaban por ella? Y me gustaría conocer en particular la secretaria de la abogada Castellanos. Hoy se fue admitida por parte del Consejo Nacional Electoral una denuncia para evitar que se siga pasando publicidad o propaganda de la candidata oficialista del gobierno. ¿Cataloga usted esto como un acto de corrupción? Eso, nada más, abogada. Gracias. Sí, es importante hacer alusión que en la presente línea investigativa los fondos del artículo 292 de las disposiciones generales del presupuesto para el año 2023 provienen de las 5 instituciones, como muy bien lo establecen: Cedesol, también vemos fondos FIS, CID, además de Educrédito, y por ende la Secretaría de Gobernación. Es hacer alusión de que estos fondos, los 950 millones de lempiras, estaban destinados para estas 5 instituciones y ellos hacían las solicitudes para que se les incorporaran los fondos. En la presente línea vemos cómo se orquestó un esquema de red de corrupción para que 6 ONGs con vínculos directos a la ex gerente administrativa de la Secretaría de Gobernación se utilizaran este esquema para poder manejar y adjudicar los procesos a empresas vinculadas o que tienen nexos directos con la ex gerente administrativa y también su núcleo familiar, pero además de ello con nexos de los diferentes medios de las ONGs que presidían, que eran tesoreros, de los miembros de la junta directiva. De igual forma, es importante hacer alusión que el rol que cumplía la ex titular de la Secretaría de Finanzas era que al momento que se le hacía una notificación o una solicitud de modificación de presupuestaria, ella lo admitía y establecía y por ende asignaba los fondos, entonces tenía conocimiento pleno de ello. En este caso, de manera objetiva se analizó y no hay una responsabilidad directa, pero sí destacar que tenía conocimiento pleno del manejo y del destino de estos fondos que establecían las disposiciones generales del presupuesto. Cualquier funcionario o servidora pública que utilice el presupuesto general de la República para fines personales, llámese estos de campaña, por supuesto que constituye un delito en contra de todos los hondureños. Así que lo que hace falta en nuestro país desde hace mucho tiempo es el control por parte de las instituciones que se dedican a ello. Ojalá pues se pueda investigar los hechos que usted comenta, porque la verdad que a luces de todos estamos viendo cómo el actual gobierno está haciendo campaña con el presupuesto nacional de la República. Bien, contestando la abogada Gabriela Castellanos, continúa el espacio de preguntas. Entre ellos pozos que dicen de que también van a ser afectados varias personas de la comunidad. ¿Qué se va a hacer con esas irregularidades? ¿Se van a volver a hacer estos pozos o cuáles son las medidas que se van a tomar? Dentro de las irregularidades, a manera de ejemplo, se colocaron ciertos casos donde efectivamente están los pozos, donde al momento de hacer las diligencias, la comunidad estableció que los mismos no eran funcionales en virtud de que, por poner un ejemplo claro, se abría el pozo y se establecía la llave y la presión del agua no era la suficiente, por ende, entonces no puede abastecer a una comunidad. Las quejas han sido de manera continua por parte de la comunidad ante el diputado y ante la ONG que se encargó de llevar a cabo este tipo de proyectos. Sin embargo, hasta la fecha, estamos hablando casi 2 años después de que se realizaron, no les han dado respuesta alguna. Esperemos que por lo menos les den respuesta, porque lo que más importa y lo más interesante es poder resolverle a la ciudadanía que para eso estaban estos fondos que se suponían que deberían resolver y no generar un conflicto o una afectación a la ciudadanía. Estamos hablando de 103 millones de lempiras y muy posible puedan ser más.
Lo que hoy en esta mañana expusimos son algunos de los casos de los tantos que hemos encontrado. Abogada, Bueno, responde la abogada Gabriela Castellanos. Continúa el espacio de preguntas. Por lo que ustedes han presentado la denuncia ante el Ministerio Público, ¿cuáles son y qué esperan de parte de la Fiscalía ante estos casos que ustedes ya se los entregan prácticamente servidos, solo de actuar, abogada? Bueno, hasta la fecha hemos presentado, y hoy en la mañana lo consultaban, al Ministerio Público 173 casos, así como usted muy bien lo señala, bien investigados, y la verdad que en su mayoría estamos esperando respuesta. Hemos denunciado esta mañana al secretario de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, al señor Tomás Eduardo Vaquero Morris, por ponerlo supuesto responsable del delito de administración desleal del patrimonio público. Asimismo, hemos denunciado a la señora Jacqueline Lisette Pinto Dubón, ex gerente administrativa de la Secretaría de Estado en los despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, por suponerla responsable del delito de negociación incompatible de funcionario o empleado público. Y por último, a una cantidad de organizaciones no gubernamentales y empresas contratistas individuales por suponerlos responsables del delito de fraude. Buenos días. También consultarle desde el Congreso Nacional quién o quiénes fueron los encargados de asignar los fondos y elegir las ONGs encargadas de ejecutar estos proyectos. También, ¿cuántas empresas están vinculadas y cuántas ONGs? Sí, es interesante señalar directamente que en virtud de que el señor Tomás Vaquero efectuó un acuerdo de delegación, se permitió que el Poder Legislativo fuera quien tomara la decisión de cómo y cuándo, a quién se le iba a establecer la designación de estos fondos de los más de 950 millones de lempiras, y por ende se realizó a través de diputados, como podemos ver el ejemplo de la ONG SESCO, donde el mismo diputado que solicitó los fondos fue al que se le favoreció para que llevara a cabo el proyecto, era el hermano, a través de su empresa, por más de 13 millones. Vemos este comportamiento directo por cada uno de ellos, pero la acción reprochable, recordemos que es la administración de los fondos por parte de la Secretaría de Gobernación, porque ellos son quienes tienen que supervisar, además de ello, llevar a cabo la supervisión, recibir la documentación y ver que todo se esté realizando en orden. Sin embargo, por dejar de hacer las funciones y excederse en sus facultades, vemos la afectación que se realizó al erario público. Es importante hacer alusión que dentro del esquema hay 6 ONGs vinculadas, que podemos denotar con vínculos directos a la ex gerente administrativo de la Secretaría de Gobernación, la señora Jacqueline Pinto, y además de ello una estructura de alrededor de 30 empresas y contratistas individuales, donde fueron quienes orquestaron este modo de operar, que fue reincidente y similar al que se denunció por parte del CNA en mayo del presente año en la misma Secretaría de Gobernación. Solo una consulta. ¿Cuáles son los nombres de los diputados que gestionaron estos recursos y a ellos también se les va a denunciar ante el Ministerio Público? Es importante hacer alusión que en la presente línea investigativa no se le está denunciando a los diputados porque ellos no tienen el dominio de administrar fondos. De conformidad al artículo 205, numeral 37 de la Constitución de la República, ya se establece directamente que ellos únicamente establecen mediante la creación de una ley la manera en cómo se deben administrar los fondos públicos por parte de los diputados. Sin embargo, no hay una normativa que regule estos extremos. Por otra parte, sí queremos hacer alusión de que objetivamente se analizaron los hechos y aquí podemos ver un esquema de ejemplos de quienes gestionaban los fondos de cada uno de los diputados. Por ejemplo, el señor José de Rosario Tejeda era uno de los gestores de los fondos para que la ONG pudiera llevar a cabo el proceso. Sin embargo, la responsabilidad es directa de la Secretaría de Gobernación, de conformidad a las disposiciones generales del presupuesto y su reglamento, a pesar de que ellos quisieron emitir un acuerdo ejecutivo firmado por el señor Tomás Vaquero, que en la pirámide de Hans Kelsen, en el rango normativo, no puede contravenir una ley superior. Y eso es lo que llevó al exceso del señor Tomás Vaquero al momento de emitir este reglamento, porque
perfeccionó a que tenían que aprobar y autorizar diputados al Poder Ejecutivo para que se buscara administrar por parte del Poder Legislativo. Esta intromisión contraviene la misma Constitución de la República, ya que, como se ha señalado en el momento de la exposición, la Constitución ya divide los fondos que se manejan a través del Poder Ejecutivo y sus secretarías para cómo se deben llevar a cabo la misma y la ejecución. El Congreso Nacional y los diputados específicamente no tienen una ley que los faculte para administrar fondos públicos. Entonces, en este caso, nos enfocamos directamente en la Secretaría de Gobernación porque ahí es donde hubo un exceso que se buscó perfeccionar, dándole apariencia de legalidad a algo que contraviene incluso la Constitución de la República. Sí, solo consulta, disculpe que lo interrumpa. El gobierno de turno dice que ustedes, Daniel López de CHTV, el gobierno de turno dice que ustedes antes no investigaron nada y que aparentemente ustedes tienen vínculo con algún partido político o que tienen inclinación a algún partido político. ¿Cómo responde el CNE ante estos señalamientos por parte del gobierno actual? Es algo que resulta ilusorio. Al momento de que analicen este presente caso, aquí van a haber diputados no solo del partido actual de gobierno, sino diputados de otras fuentes de poder con las que incluso nos buscan vincular. Entonces es ilusorio. Desde el año 2014 hasta la fecha se han interpuesto 173 denuncias. Y recordemos casos como el Seguro Social que se denunció por parte del CNA en el año 2015. De igual forma tenemos casos como el de la ex primera dama, la esposa del señor Porfirio Lobo Sosa, donde se denunció por parte del CNA en el año 2016. Tenemos los casos de los hospitales móviles que denunciamos en el año 2020. Entonces, señalar estos aspectos resulta algo que a nosotros como CNA poco o nada nos interesa porque no tenemos vínculos con ningún partido político, ni los queremos tener, ya que vamos a hacer y denunciar a cualquiera. Si se fijan en nuestro accionar, hemos denunciado a todos y cada uno de los partidos políticos. Tenemos el caso, por ejemplo, de noviembre del año pasado, donde denunciamos a diputados y diputadas del Congreso Nacional, de los 3 partidos más fuertes y también de los partidos que no son tan fuertes, como PSH, como todos los que están dentro del Congreso Nacional. Entonces, nuestro accionar siempre de manera objetiva, vamos a señalar actos de corrupción, no por tintes políticos, y lo vamos a seguir haciendo, le moleste a quien le moleste. Bien, el abogado Luis Urbina, ya concluyendo esta conferencia de prensa, vamos a tratar de acercar